En los albores de la creación, cuando el universo 7 apenas comenzaba a tomar forma de la nada primordial, existía el caos. No el caos destructivo y consciente que más tarde azotaría sus mundos, sino el desorden inherente al nacimiento, al choque de energías elementales que forjaron estrellas y planetas. En ese tumulto, pequeños cúmulos de energía, motas de polvo cósmico imbuido de la propia esencia del desorden naciente, se dispersaron por la vastedad. Eran semillas, imperceptibles para los dioses, insignificantes para la vida que aún no existía. Millones de años pasaron. Las galaxias giraron, los planetas nacieron y perecieron, y la vida brotó. Con la vida, vino la conciencia. Y con la conciencia, en las frías profundidades del espacio, nació el miedo. El primer escalofrío en la carne del universo 7 llegó con el nacimiento del primer dominio del frío. Su linaje era una sombra gélida que se extendía por incontables sistemas estelares. La conquista se convirtió en arte, la subyugación en ley. Mundos enteros fueron arrasados, civilizaciones borradas en un parpadeo. Cada muerte, cada grito ahogado en el vacío, cada lágrima de desesperación, cada humillación sentida por un pueblo arrodillado ante la bota de un tirano, alimentaba algo. Las motas de polvo cósmico, antes inertes, comenzaron a vibrar. No eran las esmeraldas del caos de otros mundos, donde el poder era una fuerza neutral a disposición de la voluntad. Estas eran diferentes. Eran el residuo psíquico de la agonía universal. La desesperación de los que morían sin esperanza, la furia silenciosa de los oprimidos, el terror absoluto ante la aniquilación, toda esa energía caótica y cruda, nacida del sufrimiento, se condensó. Lenta, imperceptiblemente, 7 gemas comenzaron a formarse, pulsando con un tono oscuro, casi negruzco, a diferencia de cualquier cristal conocido. Eran las esmeraldas del caos del universo 7, un monumento no al orden o al poder arcano, sino al puro, implacable y aterrador caos emocional. Zeno-sama, en su eterna y despreocupada inocencia, no notó el lento pero constante aumento de esta energía particular. Para él, las motas de polvo, ahora gemas de energía latente, eran simplemente parte del vasto y a menudo incomprensible tapiz de su creación. Otros millones de años se arrastraron. Las esmeraldas del caos flotaron, atraídas por las corrientes de sufrimiento. Absorbiendo, absorbiendo, siempre absorbiendo. Y luego, el cataclismo. El nacimiento de Majin Buu. La aparición de Majin Buu fue un eco de los tiempos primordiales, pero esta vez con una voluntad de destrucción. Planetas pulverizados sin piedad, galaxias aullando de dolor, miles de millones de almas extinguidas en un instante. El terror, la locura de Buu, y la desesperación de sus víctimas, fue un festín para las esmeraldas. Su energía se disparó, cada gema brillando ahora con una luz interna tenue, como un ojo maligno. Su esencia cruda, no era inherentemente maligna en el sentido de una entidad demoníaca, sino que era la energía del caos del dolor. Era la humillación destilada, la desesperación hecha forma. Y entonces, en algún punto a lo largo de eones, las esmeraldas del caos del universo 7 dejaron de ser meros receptáculos. Una conciencia embrionaria, una especie de mente colectiva forjada a partir del sufrimiento universal, comenzó a despertar en su interior. No pensaban, no sentían como un ser vivo, pero sabían. Sabían de dolor, de pérdida, de humillación. Eran el eco resonante de todo el caos que habían absorbido. Finalmente, tras eones de vagar por el espacio, impulsadas por una fuerza incomprensible, las 7 esmeraldas cayeron. No en un planeta desolado, sino en las profundidades inexploradas de un mundo verde y azul, un lugar llamado Tierra. Allí, quedaron enterradas en las entrañas del planeta, ocultas bajo capas de roca y magma, esperando. Parecían simples gemas, sin poder aparente, dormidas. Pero su conciencia naciente escuchaba el murmullo del mundo exterior, la vida que florecía por encima, y el tenue pero constante eco del caos que todavía se generaba. Mientras tanto, en otros universos, las esmeraldas del caos, tal como las conocemos, nunca llegaron a formarse. El nivel de caos, la intensidad del sufrimiento y la desesperación, nunca alcanzó la masa crítica necesaria para dar a luz a estos artefactos únicos y terribles. El universo 7, con su historia de tiranos y destrucción, había creado algo más que gemas. Había forjado el corazón palpitante del caos mismo. El tiempo, un río indiferente, fluyó por la superficie del planeta Tierra. Las esmeraldas del caos yacían dormidas en las profundidades geológicas, pero no inactivas. Mientras la humanidad se multiplicaba, también lo hacía su miseria. Las guerras no cesaron, los conflictos tribales dieron paso a imperios y la mezquindad humana se manifestó en asesinatos, traiciones y la lenta enfermedad de la desesperación.
Cada acto de crueldad, cada vida arrebatada, cada alma que se consumía en el suicidio, generaba una oleada de energía caótica residual. Las esmeraldas, como esponjas silenciosas, absorbían esta energía con avidez constante. Aunque su conciencia aún era un mero susurro, su naturaleza no era la maldad. Eran el resultado del caos emocional, y al absorberlo, el universo 7 buscaba subconscientemente un equilibrio. La enorme carga de energía caótica acumulada por las gemas se filtraba sutilmente de vuelta al planeta. Las plantas crecieron con un vigor inexplicable, los desiertos retrocedieron lentamente en algunos lugares, y los vastos océanos contaminados por la incipiente industrialización humana comenzaron un proceso de autopurificación, sus aguas más oscuras transformándose en líquidos potables. Las esmeraldas del caos, sin saberlo, se habían convertido en un inmenso y dormido motor bioregenerativo para el planeta, un contrapeso silencioso al desorden que absorbían. Y entonces, el equilibrio se rompió con la llegada del ser que se convertiría en Kami. El namekiano que había llegado a la Tierra intentó ser su guardián, pero la maldad arraigada en su corazón, la oscuridad que había presenciado en la humanidad, era demasiado intensa. La liberó, y de esa escisión nació Piccolo Daimaku. El demonio verde se alzó sobre la tierra en un torbellino de terror concentrado. Sus actos no eran el caos lento y disperso de las guerras humanas. Eran una ola de aniquilación pura y focalizada. El miedo de las naciones, la impotencia de los ejércitos, la muerte de guerreros y reyes, toda esta nueva y vasta fuente de desesperación golpeó las esmeraldas del caos como un tsunami de energía psíquica. En las profundidades, las 7 gemas se encendieron. No solo se fortalecieron, sino que su conciencia latente, ya nutrida durante eones, se despertó un grado más por la intensidad del horror. Por primera vez, a nivel subatómico, las esmeraldas sintieron el propósito detrás del caos. El deseo de dominio de Piccolo Daimaku. La Tierra estaba al borde de la destrucción total. Pero, como un último acto de resistencia de la luz, el maestro Mutaito se interpuso. Con su última gota de energía vital y una técnica, el Mazba atrapó al monstruo en una olla de arroz. El momento del sellado fue otra descarga sísmica para las esmeraldas. El caos masivo de Piccolo Daimaku fue comprimido y neutralizado en un instante. El silencio repentino, la calma forzada sobre la tierra, hizo que las esmeraldas, ahora peligrosamente cargadas con la desesperación de milenios y el terror de un demonio sellado, se sintieran súbitamente vacías. El poder dentro de ellas era abrumador. Pero sin un caos activo que absorber o una conciencia completa que lo dirigiera, las esmeraldas se retrajeron aún más en su sueño, esperando en el subsuelo. Ahora, sin embargo, ya no eran meras gemas inertes. Eran depósitos del caos del universo 7, dormidos bajo la tierra, y listas para reaccionar al próximo gran cataclismo. Solo faltaba que alguien con la voluntad y el corazón suficiente las encontrara. El telón del tiempo se alzó de nuevo sobre la Tierra, mientras en el espacio, la estirpe de los Saiyajin y la tiranía de Freezer desataban un infierno cósmico. El planeta Vegeta fue pulverizado en una explosión de agonía. Millones de guerreros, familias y una civilización entera fueron borrados en un instante. El universo 7 sintió la onda de choque del dolor y el caos. En las profundidades de la Tierra, las 7 esmeraldas del caos se estremecieron. La energía de la desesperación y la aniquilación a escala planetaria, el sufrimiento de una raza entera, era un manjar sombrío para su conciencia latente. Las gemas absorbieron el torrente de energía, volviéndose más potentes y conscientes de su propósito como depósitos del dolor del universo. Mientras tanto, en la superficie, la historia seguía su curso. Un niño Saiyajin llamado Goku, ajeno a su legado cósmico, creció. Conoció la amistad, el entrenamiento y la pureza de corazón. Su vida se tejió con la de Bulma, Krillin, Yamcha y el maestro Roshi, en la búsqueda de las esferas que concedían deseos. Todo marchó como estaba destinado, hasta que llegó la hora de enfrentarse a la encarnación del mal de su planeta, Piccolo Daimaku. La batalla fue épica, una exhibición de coraje y técnica. Pero Goku era solo un niño, por muy fuerte que fuera. La crueldad y el poder demoníaco de Piccolo eran demasiado. El golpe final lo derribó. Herido, magullado, con el ki agotado, Goku cayó inerte. Piccolo Daimaku se acercó, su sombra cerniéndose sobre el joven guerrero. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro verdoso. La tierra es mía, gruñó el demonio, alzando una mano para desatar la ráfaga de ki que pondría fin al niño y, en efecto, a la última esperanza del planeta.
En ese instante, la desesperación fue palpable. La gente que miraba en secreto, los amigos de Goku que temían por su vida, e incluso Kami-sama, que observaba impotente desde arriba, incapaz de intervenir por el riesgo de su propia vida y la del demonio, sintieron el frío abrazo de la aniquilación. Esta ola de terror, esta humillación final de la esperanza, fue el catalizador. En lo profundo del núcleo terrestre, las 7 esmeraldas del caos, saturadas con la desesperación del universo 7, se despertaron. Un temblor recorrió la arena de la batalla. El suelo se agrietó. Con un estruendo que nadie en la superficie pareció escuchar, 7 columnas de luz iridiscente de diferentes colores, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, estallaron desde la tierra. Ataron el subsuelo, atravesaron la corteza y emergieron en la superficie como bólidos cósmicos. Las 7 gemas, brillantes y pulsantes con el poder del dolor acumulado, flotaron en el aire, girando lentamente alrededor de la cabeza de Goku, justo en el momento en que Piccolo estaba a punto de atacar. Eran la desesperación de milenios, hechas forma. Piccolo detuvo su ataque, sus ojos llenos de una mezcla de confusión e instinto de supervivencia ante esa energía desconocida. Las esmeraldas no pidieron permiso. Se abalanzaron sobre el cuerpo inconsciente de Goku y, una por una, se hundieron en su pecho, como si el Saiyajin fuera el único recipiente capaz de contener el caos acumulado. Goku se levantó. No fue un despertar tranquilo. Una aura dorada, pequeña e intensa como la llama de una vela en un huracán, brotó a su alrededor. No era la explosión masiva de energía del Super Saiyajin, sino una aura concentrada, tranquila y aterradora. El cabello negro de Goku se erizó y se volvió de un dorado brillante, pero estaba extrañamente desordenado, con las puntas torcidas y apuntando en ángulos caóticos, un reflejo del poder puro del desorden que lo imbuía. Su cola, que había estado relajada en el suelo, se enderezó y se volvió igualmente dorada. Sus pupilas no se volvieron azules, los ojos de Goku estaban ahora inyectados en un rojo intenso y ardiente, el color del caos emocional. Era la primera ascensión, la forma más primaria y cruda del poder del caos. Goku, imbuido de la desesperación cósmica, se puso de pie, su pequeño cuerpo irradiando un poder que nunca debió existir. Aunque era su primera vez en el estado, y su cuerpo aún no estaba acostumbrado a tal torrente de energía, el potencial Saiyajin sumado al poder ilimitado de las esmeraldas, lo catapultó a un nivel inimaginable. El poder que emanaba de él era monstruoso, equivalente a la furia de un Saiyajin que ascendía por primera vez en Namek, pero alimentado por el caos del universo. A su alrededor, el aire vibró con el terror contenido de incontables almas. Piccolo Daimaku retrocedió. Su instinto demoníaco le gritó peligro. ¿Qué clase de demonio eres tú? Siseó, sintiendo que su reinado llegaba a un final abrupto e inevitable. Goku, con su cabello desordenado y ojos rojos de caos, lo miró. Su expresión seguía siendo la de un niño guerrero, pero detrás de ella, una furia primordial, la acumulación de todo el sufrimiento absorbido, estaba a punto de desatarse. La atmósfera se volvió pesada, el aire se cargó con una energía que no era ki puro, sino la esencia destilada de la desesperación cósmica. Piccolo Daimaku se había enfrentado a guerreros formidables, pero este ser dorado de ojos carmesí era diferente. No era un Super Saiyajin, era la encarnación del caos del universo 7 canalizada a través de la pureza de un niño Saiyajin. Piccolo atacó primero, lanzando un poderoso rayo de ki. Goku ni siquiera se movió. El rayo impactó, pero en lugar de herirlo, el aura dorada y pequeña alrededor de Goku se expandió momentáneamente, absorbiendo la energía caótica del ataque como si fuera alimento. El demonio, histérico, desató una andanada de esferas de energía, pero Goku simplemente desaparecía. No era la teletransportación, era el control del caos, Chaos Control, en su forma más básica y salvaje. La capacidad de manipular el espacio-tiempo de manera instintiva. Para Piccolo, Goku no se movía. El mundo se ralentizaba a su alrededor, mientras el Saiyajin dorado navegaba por el tiempo congelado. La humillación comenzó. Goku alzó la cabeza. Sus ojos carmesí, 2 agujeros ardientes de desesperación concentrada, brillaron intensamente. Unas hebras de cabello erizado y desordenado parecían vibrar con la rabia contenida. Un rayo de energía, delgado y punzante, brotó de sus ojos como un proyectil, no de ki, sino de caos puro. El rayo no buscó la muerte instantánea, sino el dolor. Golpeó el hombro de Piccolo, quemando la carne y el músculo, haciendo que el demonio gritara por primera vez, no de furia, sino de dolor puro. El aura de Goku estalló en un breve y violento pulso.
Su traje naranja, saturado por la cercanía de la energía dorada, se tiñó con un leve matiz metálico, pareciendo casi dorado. El niño guerrero ya no era Goku. Era un recipiente vacío pilotado por la furia silenciosa de los eones de sufrimiento. Sus movimientos eran frenéticos e impulsivos, carentes de la gracia del Super Saiyajin heroico, más bien reflejando la locura y el desorden del caos. Goku avanzó, ralentizando el tiempo para Piccolo hasta un arrastre agonizante. El demonio apenas podía mover una mano mientras Goku se cernía sobre él. El Saiyajin levantó el puño. En lugar de un ataque de ki, su puño se rodeó de una densa y oscura energía rojiza, la reminiscencia de su forma de Ozaru, gran mono, pero refinada por el caos. Con un grito primario que no era de Goku, sino el eco de millones de voces condenadas, el puño del Ozaru Caos se hundió en el pecho de Piccolo. El impacto no fue una explosión, fue una implosión. El puño atravesó limpiamente el pecho del demonio, el poder del caos desgarrando su cuerpo. Piccolo Daimaku tosió sangre, su cuerpo colapsando alrededor del puño dorado y humeante. Antes de que su vida se extinguiera, cumplió su último y desesperado acto, la única parte de la historia que el caos no pudo arrebatarle. No, no has ganado. Gritó con su último aliento. Con un espasmo final, el demonio expulsó un nuevo diminuto de su boca, su reencarnación, su última jugada contra el destino. Un instante después, la masa de carne y maldad de Piccolo Daimaku explotó en una violenta ráfaga de ki y trozos orgánicos, muriendo definitivamente. La muerte del demonio fue la calma después de la tormenta. El catalizador se había ido. El aura dorada alrededor de Goku se desvaneció abruptamente. El cabello erizado volvió a su negro natural. Sus ojos carmesí se cerraron, y el niño guerrero, agotado por albergar una energía que superaba con creces sus límites biológicos, cayó al suelo sin sentido. Las 7 esmeraldas del caos, despojadas de su anfitrión consciente y sin una fuente inmediata de caos que absorber, fueron expulsadas del cuerpo de Goku. Cayeron al suelo arenoso con un suave tintineo, volviendo a su estado de gemas inertes, esperando una vez más al próximo gran cataclismo. El secreto del caos había sido despertado, había ganado la batalla, y ahora volvía a dormir, dejando la tierra salvada, pero totalmente inconsciente del poder primordial que la había protegido. Cuando el humo de la explosión de Piccolo Daimaku se disipó, la devastación era total. Yajirobe, que se había escondido por instinto, emergió temblando. Vio al Saiyajin de cabello negro desmayado y, a su lado, 7 gemas brillantes, inertes y extrañamente desordenadas, esparcidas por la tierra quemada. Yajirobe, cuyo único interés eran la comida y la supervivencia, no les dio importancia. ¡Qué pedazo de chatarra más inútil! Refunfuñó, pisoteando sin querer la esmeralda verde antes de cargar a Goku sobre su hombro. Las gemas se quedaron solas en el campo de batalla. En ese instante, la figura serena de Kami-sama descendió desde los cielos. Su rostro, normalmente plácido, reflejaba una profunda preocupación. Había sido testigo de la explosión de poder carmesí que salvó a Goku. Sabía que esas gemas no eran de este mundo ni estaban ligadas a la magia namekiana. Eran diferentes, más antiguas y, para un ser de su sensibilidad, la energía de desesperación y caos que emanaban era palpable. Kami-sama se acercó a las esmeraldas. Las recogió con cuidado, sintiendo el escalofrío del sufrimiento cósmico a través de sus palmas. 7 gemas. La manifestación del dolor del universo 7. Estos, no son artefactos de la luz, murmuró Kami-sama. Su poder no es para conceder deseos. Es la esencia del desorden. Con un rápido Shunkanip teletransportación, el guardián desapareció, llevándose a su templo las 7 esmeraldas del caos. En el templo sagrado, la historia siguió su curso. Goku fue curado y se sometió al riguroso entrenamiento de Kami-sama, preparándose para el regreso de la reencarnación de Piccolo. El guardián de la tierra ocultó las esmeraldas en la cámara más profunda, lejos de la vista. Kami-sama pasó los años siguientes estudiando las gemas en secreto. Notó con creciente inquietud que las esmeraldas no solo eran depósitos de energía, sino que su débil conciencia, nacida del caos, se hacía más notoria. Parecían observarlo, no con malicia, sino con la fría indiferencia de un juez cósmico. Entendió que, aunque su número era 7, no estaban destinadas a conceder deseos, sino a canalizar y amplificar el poder emocional. Goku, con el tiempo, olvidó la extraña transformación que le salvó la vida. El trauma fue profundo, y su mente, pura y enfocada en el entrenamiento, reemplazó el recuerdo de la furia carmesí con la concentración en las técnicas de ki. El poder del caos era un capítulo cerrado por ahora. Los años se precipitaron.
Goku creció, se convirtió en un joven formidable y, como dictaba el destino, se enfrentó a la reencarnación de Piccolo en el 23er torneo de artes marciales. La batalla fue un duelo de titanes, pero esta vez, Goku triunfó sin recurrir a la desesperación, sino con pura fuerza y técnica. Con su corazón bondadoso, dejó vivir a Piccolo Jr., sellando así su propio futuro. Goku se casó con Milky, poco después, nació su primer hijo, Gohan. La Tierra gozaba de un período de paz. El guerrero Saiyajin se había asentado, sin saber que, en el vasto y cruel espacio, una nave solitaria se dirigía a su planeta.